Metropolitan Radio presenta Comienza la prórroga. Todo el deporte de la región de Murcia con Francisco Franco. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la prórroga aquí en Metropolitan Radio, en la previa de la jornada deportiva que viene por la región de Murcia, una previa de jornada, como digo, que ya va a empezar a colocar a los equipos murcianos dentro de sus categorías en fútbol más o menos donde deben de situarse de cara al futuro. Tenemos que hablar también de ese después de Carlos Alcaraz, ¿no? Esa resaca del título. Hay una anécdota graciosa que hablaremos de ella. Hablaremos de fútbol sala, que hemos tenido jornada entre semana y tenemos la tercera jornada ya también aquí. Hablaremos de Buzo y de Jimby, de fútbol sala femenino, daremos un repasito al baloncesto y hoy empieza la porra. Tendremos los resultados de los colaboradores y a ver qué tal sale este año. Iremos anunciando los premios en cuanto los tengamos confirmados. Y bueno, suerte a todos, que seguro que bueno, ya estamos viendo que hay muchísima más participación incluso que la temporada pasada, lo cual es bueno y es de agradecer. Pero bueno, hablaremos de la porra también al final. Ahora ya, cuando pasan unos minutitos de las 7, empezamos. La prórroga con Francisco Franco. Y empezamos hablando de fútbol, hablando de Primera Federación, del grupo segundo, los partidos de la jornada. Aunque ya sabéis que esto de las previas del día antes es cuando se va a saber, porque en la jornada 4 han cambiado los horarios en el día de ayer o de antes de ayer. Así que, bueno, ya sabéis cómo está el tema de los horarios en Primera Federación Grupo 2. Los horarios de esta jornada, que son los siguientes. Hércules Algeciras abre la jornada ya, 7:15. Y después tenemos Sabadell Cartagena, Teruel Eldense, Marbella Ibiza, Villarreal B Europa, Nastic Sanluqueño, Antequera Alcorcón y Sevilla B Betis B. Todos esos partidos sábado. Y para el domingo nos quedamos con solo dos partidos. Atlético de Madrid B Real Murcia y Torremolinos Tarazona. El Sabadell Cartagena, que se juega mañana sábado a las 2 de la tarde, a la hora de comer. O siendo sábado todavía con buen tiempo, de aperitivo con comida, quizá. Y el Real Murcia, que es con el que vamos a empezar a hablar. Atlético de Madrid B, Real Murcia, Atlético madrileño, le dice también la gente. Real Murcia, domingo 12, ese sí, con el aperitivo. Para hablar de ello, tenemos al otro lado a nuestro amigo Carlos Estrella. Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Franco, ¿qué tal? Voy a entrar así ya fuerte. Previa contigo, partido domingo. No, fue el lunes, te vas a escapar. Previa contigo, partido perdido en Marbella. Yo todo eso lo apunto, Todo eso lo apunto. Cuéntame, ¿cómo ves el partido del domingo? A ver, bueno, ya sabes, como siempre soy optimista. Y más de los dos partidos que hemos visto esta pasada semana del Murcia, creo que más o menos tiene que empezar a coger ya un ritmillo y empezar a sumar puntos. Y a ver, no va a ser fácil porque es verdad que al Atlético madrileño, pues hombre, le vi el partido con el Cartagena del viernes pasado, si no me equivoco,
y tiene sus cosillas ese equipo, evidentemente Sí. tiene sus cosillas y tiene jugadores de calidad, la cantera del Atlético de Madrid y demás. Y bueno, fácil no va a ser. El primer partido del Atlético madrileño en su casa lo empató a 0 con el sanluqueño, con lo que tampoco estamos hablando del Borussia Mönchengladbach. Así es que, pues, optimista y a ver si podemos traer los 3 puntos. Un Real Murcia que se va a Madrid, sobre todo con 2 bajas importantes, como son las de Sabergi y Ceca, importantes. Sabergi en todos los aspectos, Ceca porque parece ser lesión importante. Parece que ambos va a estar la cosa complicada. Creo que la baja de Sabergi sí trastoca muy mucho los planes del club, que imagino que se tendrá que mover en el mercado. ¿Te preocupa o después de ver el buen rendimiento que tuvo Anton Jasso la semana pasada, te preocupa menos? A ver, preocupa porque evidentemente Sabergi, que es un central del que este año, ya lo hemos hablado tú y yo alguna vez, esperábamos mucho después de que el año pasado venía de lesión y que este año había podido hacer la pretemporada y que le dimos a muy buen nivel durante la pretemporada. Evidentemente preocupa. Jasso ha demostrado tanto el día del Elche como el otro día con el Torremolinos que la verdad está a buen nivel, pero evidentemente necesitamos más centrales. Yo era de los que decía, y lo sigo pensando, que con Alberto y con Sabergi y con Jasso y con Andrés era suficiente, pero claro, si tenemos una baja de larga duración de uno de los 4 y más de uno de ellos es el titular, pues evidentemente habrá que ir pensando en reforzar dentro de lo que se pueda esa posición. El Real Murcia que recupera efectivo para esta jornada. La convocatoria imagino que saldrá en el día de mañana, pero bueno, todo apunta a que Mollita ya va a estar, apunta también a que Andrés y Antonio David también van a estar. Recupera efectivo Joseba. ¿Esperas cambios en el 11? Aparte Pues del forzado de Sabergi, claro. A ver, evidentemente, Sabergi, por supuesto. No espero muchos cambios en el 11, la verdad. El otro día el 11 que salió es bastante titular con lo que tenemos ahora mismo sano, digamos. Todos los que vienen de lesión no creo que vaya a entrar ninguno de titular, conociendo a Echeverría, con lo cual, sinceramente, no espero cambios, pero sí lo que sí que espero es que podamos ver los primeros minutos de Mollita para que vaya cogiendo ritmo. También le tengo mucha confianza a Antonio David, de verdad, lo que he visto de él me gusta mucho, y a ver si pues van cogiendo minutos, incluso Andrés, si puede jugar algún minutillo, pues siempre es bienvenido para ir cogiendo la forma. Yo quizá podría haber un cambio. No creo que toque mucho, ahora te preguntaré sobre ello, pero quizá la entrada de Palmer por Juan Carlos Real es la única duda que puedo tener en cuanto al 11, que lo demás creo que lo va a repetir. Tú que lo conoces más, que lo has seguido más su trayectoria como entrenador, Joseba lo digo porque en pretemporada ya ha dejado ver desde el principio cuál podría ser su 11, más o menos. Joseba es un entrenador que coge el 11 y hace muy poquitos cambios sobre el 11. A ver, Joseba Echeverría en las temporadas que yo le he seguido, que son básicamente todas las que ha tenido antes de venir al Real Murcia, suele tener sus 7 o 8 pretorianos, como tienen casi todos los entrenadores. Luego siempre hay posiciones donde puede estar la cosa más igualada, como por ejemplo ahora mismo en el caso Palmer, Juan Carlos Real, Mollita cuando esté, en el que puede ir haciendo más cambios. Es verdad que al decirme lo de si preveía cambios y te he dicho que no, fíjate que tenía interiorizado que Palmer el otro día fue titular. Cuando efectivamente fue Juan Carlos Real. Yo sí que creo efectivamente que no creo que Juan Carlos Real vaya a repetir este domingo y creo en ese cambio, la verdad. No sé por qué tenía interiorizado Palmer cuando además Juan Carlos Real es de los futbolistas que me gustan a mí. Pero creo sinceramente que no va a tener mucho protagonismo este año en el Real Murcia de Echeverría. Ojalá me equivoque y tenga muchísimo protagonismo porque es un jugador que ya te digo me gusta mucho, pero no termino de verlo. Y siempre ha tenido, a la pregunta que me decías de otros años, el doble pivote lo ha ido variando, tanto en el Eibar, que tenía ahí a Iriarte, lo metía bastante poco para mi gusto, pero lo metía,
y en defensa no suele haber muchos cambios. No creo que vaya a ser esta una temporada en la que vamos a ver muchos cambios de una jornada a otra. 1, 2 a lo más, hasta que él pilla a su equipo tipo. Pero es verdad que teniendo una plantilla corta y queriendo tener a todos enchufados, porque en una plantilla corta tienes que tener a todos enchufados, pues tendrá que darle oportunidades a prácticamente todos. Estaba pensando también mientras hablabas de este tema del doble pivote. Creo que Sekou es un jugador que le gusta a Joseba, por el poco tiempo que lleva, ya los minutos que le ha ido dando en los 2 partidos que realmente lo ha tenido. ¿Te sorprendería que siendo un partido fuera de casa entrase con un medio centro defensivo, digamos, de verdad? No me sorprendería, porque además por los partidos que hemos visto hasta ahora, realmente yo pienso que el equipo lo necesita. Esto de jugar con la defensa, bueno, con todo el equipo tan adelantado al fin y al cabo, hace que tu lateral derecho prácticamente sea un extremo, que al final muchas veces cuando sales jugando salgas con defensa de 3, y al final si sales con defensa de 3 y los 2 mediocentros son del porte de Isi Gómez o Palmer o Juan Carlos Real, evidentemente ahí se crea un déficit a la hora de defender y a la hora de correr cuando nos lanzan el balón a la espalda, como ya se ha visto que nos van a hacer los equipos, porque evidentemente tienen estudiado la forma de jugar de Echeverría. Entonces veo bastante factible que pueda empezar de titular Sekou el domingo. Es una opción. Yo, si quieres que te diga la verdad, creo que no, pero es una opción. Sí que creo que al final el doble pivote, con esta forma de jugar, va a tener que tener un futbolista, digamos, que aporte otro rol diferente al que aporta ahora mismo Isi Gómez como ancla. Todo se verá, ¿no? Al final es verdad que los partidos fuera de casa, lo tienes en cuenta también que es un rival con gente joven, aunque está claro que Joseba no va a cambiar el planteamiento, va a tener una presión alta, una defensa adelantada, va a querer morder desde el principio, pero claro, tampoco puedes ir a lo loco, digamos, ¿no? Un partido fuera de casa sobre todo. No va a ir a lo loco, es decir, ya lo vimos en el partido aunque el partido de Marbella igual no puede servir para calibrar mucho cómo va a jugar el Murcia afuera, porque es verdad que los primeros 20 minutos estábamos viendo un Murcia dominador absolutamente, pero a partir de ahí ya se vieron dudas, y eso lo aprovechó muy bien el Marbella. Al final, quieras o no quieras, aunque tú como entrenador le digas al equipo vamos hacia arriba y presiona hacia arriba, no va a ser lo mismo jugar en casa que fuera. Entonces al final, jugando fuera muchas veces te tienes que proteger, aunque sea un poco más. Entonces sí que la opción de Sekou o Antonio David cuando esté al 100% la veo bastante factible, bajo mi punto de vista, para todo tipo de partidos, casi fuera, pero probablemente para fuera será bastante más habitual. Como has dicho al principio, visita al Real Murcia, al Atlético Madrid B, que el primer partido en casa empató a 0 frente al Antequera, que ya estamos viendo que no es un Antequera igual de fuerte o de sólido como con Sanluqueño, con Sanluqueño. Estoy ya aquí, que llevo un día que no he parado. Normal. Como decía, un sanluqueño que es verdad que cualquiera que vea estadística, por ejemplo, contra el Cartagena también el Atlético de Madrid, ganó el Cartagena 3-1 remontando el partido, pero tuvo mucha llegada al Atlético de Madrid en ambos partidos, tuvo varias ocasiones, parece que no está fino en lo que es la definición, cosa que también le pasó al Murcia la semana pasada. Quizás vaya a estar la clave ahí, ¿no? Pues son dos equipos que les gusta atacar, que les gusta ser protagonistas, que quieren tener el balón, quieren jugar el balón, y quizá va a ser la eficacia en área rival la que pueda decidir el partido, porque no me extrañaría tampoco que fuese un partido con goles. El último partido del Atlético de Madrid, el primero no lo vi, el del otro día con el Cartagena sí lo vi, y la verdad fue un partido que perfectamente el Atlético madrileño al final podía haber empatado, ¿eh? El Atlético madrileño en la primera parte jugó de tú a tú al Cartagena, llegó a adelantarse, al final le empatan, que ahí tuvo suerte también el Cartagena a empatar prácticamente la última jugada de
de la primera parte. Luego sí que es verdad que al comienzo de la segunda parte el Cartagena demostró que quería llevarse el partido y fue a por todas. Pero después del 3-1 el Atlético madrileño volvió a coger la manija, llegó a meter el 3-2, que lo metió un antiguo conocido nuestro, Arnau Ortiz, y tuvo ahí momentos el Cartagena en que lo pasó mal al final del partido, porque la verdad que el Atlético madrileño lo intentó y incluso te puedo decir que un empate no hubiera sido un resultado injusto. A ver, lo que yo vi el otro día del Atlético madrileño es que tiene mucha calidad de centro del campo hacia adelante. Sí, solamente con ver los nombres de los jugadores que tiene ya se puede suponer. Y bastantes más dudas me dejó tanto la defensa como el portero. A ver, podríamos decir, puede ser un partido de goles, porque creo que su defensa no es lo mejor que tienen. Y bueno, y la forma que tiene de jugar el Murcia al final también, ellos van a tener llegadas y arriba tienen calidad, eso es. Después, podríamos decir que si el Murcia se mirase al espejo se podría haber reflejado en el Atlético de Madrid. Sí, tiene una forma, quiero tiene decir, un juego ofensivamente parecido. Son equipos fuertes, defensivamente algo más flojitos, generan más dudas. Sí, la forma también de ver el fútbol tanto de Fernando Torres como de Joseba Echeverría es parecida, sí, pero claro, no te puedes fiar de un equipo y más de un filial que sabes que arriba va a tener jugadores que si no es este año, el año que viene probablemente estén en Liga de Fútbol Profesional, pues tienen mucha calidad. Entonces, claro, también puede ser que tú estés dominando el partido y te lleguen 2 veces y nuestro amigo Arnau nos meta 2. Es decir, es un partido... No es tan fácil como puede parecer, porque el Atlético madrileño lleve solo un punto a estas alturas de temporada. Bueno, aparte, es que no va a haber ningún partido fácil, es verdad. Sí, tiene pinta que va a ser todo muy, muy trabajado. Sí, porque mira, el Ibiza que lleva 2 partidos ganados, sí, pero vamos a ganar los 2 partidos por un gol. Es decir, aquí nadie va a ir sobrado, va a haber que picar mucha piedra y va a haber que sufrir. El otro día, saliendo de Nueva Condomina, mucha gente, sí, pero 1-0 solo. Bueno, 3 puntos, que es lo importante. Desde 3 luego, puntos. Desde luego. Y más en principio de temporada. Al final, quizá cuando pasen las 5 o 6 primeras jornadas, que los equipos se asienten un poquito más, que ya la idea de juego esté bien cogida, todos se conozcan bien, sobre todo los equipos que han cambiado jugadores y entrenador. A partir de ahí sí se puede dar un resultado quizá de ha ganado 3-0 o ha ido y ha ganado 0-2, cómodo, tal. Pero ahora al principio, donde todos los equipos tienen opciones a todo y todos tienen el 100% de energía, el 100% de motivación, de moral, del que entra todavía cree que puede convencer al entrenador para ser titular, es complicado. Una vez que quizás te plantes en la jornada 6 y has conseguido 3 puntos y te viene a visitar el líder, pues quizás sea un partido más fácil para el líder, ¿no? Pero ahora a principio de liga, vamos, por lo que yo he jugado y yo he entrenado y la experiencia que tengo es que los principios de liga son muy complicados. Eso sí, son más complicados los finales de liga cuando todo el mundo se juega algo. Al final es una categoría muy igualada. Amigos abonados del Cartagena me dicen esta primera federación no tiene nada que ver con la antigua segunda B en la cual nosotros ascendimos. Aquí hay un nivel, aquí esto es de verdad la tercera categoría del fútbol español mejorada. Antes eran 80 equipos los que había en esa categoría, ahora mismo hay 40, es decir, está claro que el nivel ha subido, todo el mundo, como le escuché a Joseba, pues quiere ascender, que si había 8 o 9 candidatos a ascenso en nuestro grupo, y en el grupo norte pues exactamente lo mismo. Entonces, pues estas primeras jornadas se trata de ir sumando, de irte colocando, de ir conjuntando la plantilla, el equipo, de ir teniendo clara la idea con la que vas a ir todo el año y ir haciendo acopio de puntos el máximo posible y porque los puntos valen igual en esta jornada que en la última, eso está más claro. Exacto. Bueno, pues veremos el domingo a partir de las 12, lo podrán seguir a través de Metropolitan Radio. Ese Atlético de Madrid v Real Murcia, con 3 puntos importantes en juego, porque como estamos hablando con Carlos, da la impresión de que todos los partidos va a costar mucho y eso hace que todos los puntos puedan ser muy importantes y decisivos, porque es verdad
que tendemos a en las últimas jornadas, faltan 5 puntos, pero si tú llevas trabajo hecho desde antes, te van a hacer falta menos puntos al final. Sí, Se menosprecian además, quizá, Carlos, los puntos estos de primeros de liga, ¿no? Que parece que no dan tanta importancia. Y lo mismo te puede acordar el Murcia, no de 3 puntos de Marbella, pero sí de un punto que tenía en Marbella, por ejemplo. efectivamente. Y que los partidos no van a ser fáciles, o sea, difíciles solo para el Real Murcia, que todos los otros equipos también. El Ibiza, vamos a ver lo que hace este fin de semana en Marbella. Vamos a ver si el Hércules es capaz de ganar en su casa a Algeciras. Luego hay un Sabadell Cartagena que también es un partido bastante interesante para verlo, a ver qué tal. O sea, nos va a costar a todos. Y al final 3 puntos son 3 puntos, como decía algún entrenador de hace tiempo inglés. Hay que ir sumando todo lo posible, porque luego resulta que en la jornada 37, madre mía, si hubiera sacado esos 2 puntos contra Algeciras en el nuevo Mirador. Pues no, pues hay que intentar sacarlos desde ya. Desde luego. Bueno, Carlos, muchísimas gracias una vez más por estar al otro lado. El domingo sufriremos y seguiremos lo que hace el Real Murcia allí en Madrid. Muchas Muy gracias, bien. Carlos. Un abrazo enorme. Gracias a vosotros. Hasta Un luego. abrazo de vuelta. Hasta luego. La prórroga. Con Francisco Franco. Seguimos y vamos ahora con el turno del Cartagena. Para ello, hoy es complicado contar con Antonio, que tiene el partido de básquet ya. Tiene que estar allí a las 7. Pero tenemos a mi querido compañero, señor Diego Bastida, al otro lado. Buenas noches, Diego. Hola, buenas tardes. ¿Ves? Alejandro se ríe. Todos los programas, buenas tardes, y dice buenas noches. Yo ahora te digo buenas noches y me dice buenas tardes. La cuestión es llevar la contraria. Esto no puede ser. Sí, totalmente. Diego, hemos analizado un poquito del Murcia, de ese partido importante que tiene en Madrid. No menos importante el partido del Cartagena en Sabadell. Pues sí, al final es verdad que el Cartagena tiene bastante mejores sensaciones, pero solo tiene un puntito más que el Murcia. Y yo creo que para el Murcia, por un lado, la visita a Madrid, si quiere aspirar a ascender y a ser primero, tiene que ir a por todas y a ganar. Pero el Cartagena en Sabadell y con el buen inicio, a mí sí que no me desagradaría para nada un empatito y a seguir con la media inglesa y haciendo bueno el punto, ganando en casa y empatando fuera. Un Sabadell que no está teniendo suerte, me explico, en el primer partido en casa, que empató a 0, creo que fue, mereció mucho más, fue dominador todo el partido. En la segunda jornada que jugó fuera contra el sanluqueño, cuando iba ganando 0-1 en la primera parte, a ver, el sanluqueño se queda con uno menos, Sabadell marca el 0-1 y todo en la primera parte y le expulsan un jugador al Sabadell. A igualdad de condiciones marcó el 0-2, recortó distancias el sanluqueño y tuvo la mala suerte de en el minuto 97 o 98 de partido meterse un gol en propia puerta y perder esos 2 puntos que tenía ganado fuera de casa. Quiero decir, va a ser un partido complicado y a ver qué resultado muestra el Sabadell dentro de casa y sobre todo el Cartagena fuera de ella. Pues sí, al final cuando estuve estudiando para la porra y cuando vi el Sabadell Cartagena pensé incluso ponerle una victoria local, pero claro, después he visto que el Sabadell lleva 2 empates y es que puede pasar cualquier cosa. No creo que hagan 3 empates seguidos, no sé si ya le toca ganar, pero bueno, el Cartagena tiene que hacer su partido y en la primera visita en un campo también muy complicado sacó un punto. Se paga menos la victoria del Sabadell que la victoria del Cartagena. Incluso Bueno, se sí, paga al menos final la victoria del Sabadell que el empate. Sí, el empate siempre se suele pagar más. Y es que al final el Sabadell en su casa, juegue contra quien juegue, vamos, salvo ya cuando llevemos 10, 15 partidos y si es que por clasificación tiene alguna visita de un grande tipo Ibiza, pero yo creo que el Sabadell en casa siempre tendrá que ser favorito. Pero el Cartagena, pues es que casi mejor para ellos. Salen sin presión y a por todas. Al final el Cartagena ya lleva 15 días de competición y es que es un equipo que tiene que seguir para arriba porque es que es un equipo nuevo.
Sí, totalmente. Equipo y entrenador nuevo. O sea que espero que haya mejorado un poquito el campo, porque en la primera jornada estaba un poquito Sí, sí, es maltrecho el verdad. césped del Sabadell. Espero que esté un poquito mejor y se pueda jugar mejor al fútbol. Eh, ¿Crees que, como le he dicho a Carlos, como yo empiezo a pensar, creo que va a estar todo tan igualado de que aquí, desde la jornada 1, todos los partidos ya son finales? Bueno, yo creo que siempre decimos eso y en el momento en el que pierdas un partido dices, esto es una final porque no puedo perder dos. Pero hay que ver, el año pasado también estaba igualadísimo el grupo. Tendremos que ver si está tan igualado como el año pasado o lo que comentábamos al inicio, si vemos más que el grupo tenga dos partes y esté igualado, pero hasta la posición 8 o 10. No lo sé. Bueno, si este partido no es una final para alguien es el Cartagena, porque de momento no ha perdido, visita un campo complicado y como decía, no es favorito, pues a por todas y si es que perdiera, tampoco sería una desgracia. No, a ver, perder un partido en Primera Federación fuera de casa contra un equipo como el Sabadell no es ni mucho menos una desgracia, no es ni mucho menos algo que nadie pueda pensar. Hablo del Cartagena en Sabadell como del Murcia en el campo del Atlético de Madrid B. Es decir, en Primera Federación ganar fuera es complicado. Claro. Es muy complicado. Pero bueno, como digo, lo veremos mañana a partir de las 2. A mí me va a pillar comiendo seguro, o sea que lo veremos con la comida. No sé cómo te pillará a ti, pero a mí me va a pillar poniendo la mesa fijo. Sí, pues seguro. Si es que con esto de los horarios y de que lo de la tele se agradece porque al final se da en muchas plataformas. Este supongo que incluso lo podrá dar la catalana, pero por otro lado es que vaya horarios tenemos. Y para la siguiente jornada que ya nos han cambiado también varios partidos porque los ponen a una hora, luego se dan cuenta del calor o de cualquier problema como el Castilla, que aunque es del otro grupo, creo que también le afectó por el partido retrasado y han tenido que cambiarlo. Entonces, no sé, están poniendo los horarios tarde y luego aún así los rectifican. Sí, bueno, lo de Castilla tiene un capítulo aparte, porque eso de suspender el partido porque no tenían efectivos y 2 días después está jugando un tipo de Y Champions. jugó un... Sí, sí. No lo sé, no sabía yo que se había creado esa competición, la verdad. Es una competición creo que oficial, ¿eh? O sea, Pues seguramente. no sé Yo la verdad que bien. cuando lo vi pensaba que era una pretemporada, o bueno, un No, era un amistoso. partido. Pero si dices que es una competición tipo los Golden estos, la Champions Golden esta. Sí, ponía Champions, no sé qué tal. La verdad es que yo no conocía la competición, pero tiene pinta de que es algo más que oficial. Así que nada, veremos. Pero para jugar su partido un día antes o 2 días antes no podía. En fin, cosas y casos y cosas. Diego, si te pillo bien, no tienes nada, te llamo en un ratito y hacemos el tema de la porra. Vale, perfecto. Pues en un ratito te volvemos a llamar. Ok, voy a Vamos, aprovechar mientras para hacerla. muy bien, haciendo los deberes. Vamos a hacer el cambio y nos vamos a ir a hablar enseguida de segunda y tercera federación con un invitado que tenemos. Diego, muchas gracias y como te digo, hasta ahora. Gracias, hasta ahora. Hasta ahora. Seguimos en Metropolitan Radio. En la prórroga vamos a hablar de segunda federación, donde tenemos, en cuanto el señor Alejandro llame por teléfono, a Paco Sarabia, todos lo conocerán en redes sociales como Trecera. Y bueno, estamos poniéndonos en contacto con él, que conoce muy bien toda la categoría de grupo, de segunda y tercera federación, sobre todo tercera federación, y es de lo que vamos a hablar. Mientras lo localizamos, vamos a hablar de los partidos y la jornada 2 de segunda federación. La Deportiva Minera, que juega a las 11 de la mañana, en el día de mañana. Tenemos también a las 11:30 el Yeclano Melilla, a las 6 de la tarde el Linares Águilas, y me queda el derbi UCAM Murcia Lorca a las 7:30. Todos ellos domingo. Aquí se juega toda la jornada domingo. La Deportiva Minera, que va lanzadísima, se ha clasificado también en Copa Federación, donde tenemos también el audio de Checa.
una victoria contra Melilla, una nueva ronda que pasa, está cerquita de meterse en la final de esa Copa Federación, de tener plaza para la Copa del Rey, la Deportiva Minera. Ha empezado muy bien y muy fuerte. El Yeclano, que viene de una mala racha, de una mala pretemporada, de perder la final de la Copa Federación en la región de Murcia. No ha empezado bien la liga, perdiendo también su primer partido. Juega en casa contra el Melilla, donde debe de hacerse muy fuerte para intentar recuperar buenas sensaciones y la categoría que perdió. Águilas, que visita a Linares, y luego tenemos el derbi, donde ya para UCAM Murcia, cuando eres tan favorito respecto al resto, jornada 2, ya es una urgencia ganar para el UCAM Murcia, que recibe al recién ascendido también murciano, el Lorca Deportiva. Creo, si no me equivoco, que ya tenemos a Paco Sareva al otro lado. Buenas tardes, Paco. Muy buenas, ¿cómo estamos? Aquí estamos con el tema de la previa y analizando. Pues ahora contigo te voy a preguntar por estos equipos de Segunda Federación, qué pensamiento tienes, y nos metemos de lleno en la tercera. ¿Qué te parece, por ejemplo, el inicio de la pretemporada y el inicio de competición que lleva ya con Copa Federación y tal, la Deportiva Minera? Pues la verdad que está siendo sin duda algo, entre comillas, sorprendente, porque lógicamente sabemos de el presidente, su idea, las ganas que tiene de hacer un club grande, pero claro, es que ha ganado todos los partidos oficiales, es decir, los 3 de la Copa Federación fase regional, el del pasado miércoles, también en la fase nacional, y el partido de liga, es decir, 5 partidos oficiales, 5 victorias. Es muy difícil ver a un equipo que enlace tantas victorias consecutivas, y eso hay que unirlo a la pretemporada, que también ha sido muy positiva, esa goleada 4-0 al Lorca Deportiva. Parece que es un equipo que no está empezando la temporada, que está a un ritmo de competición que no es habitual verlo en septiembre. Siempre nos surge ya esa duda, en plan, han empezado muy pronto, a ver si no les dura la gasolina y se les hace la temporada larga, pero ahora mismo he tenido la oportunidad de verlo el día del Lorca, que le ganan 4-0, la final contra el Yeclano. No estuve en el campo, pero pude ver por internet el partido ante el Melilla, y no solo son victorias, sino son partidos muy completos donde supera al rival. Entonces ya las expectativas, ya con la Minera, al principio de temporada podíamos pensar que era uno de los muchos que podían pelear el playoff. Yo creo que ahora en Llano del Beal miran al primer puesto. Sí, está claro, y además lo están mirando, pero con hechos sobre el campo, ¿no? Y con derecho, porque se lo están ganando. Y precisamente, como bien dices, que gana la final de la Copa Federación en la fase regional contra el próximo equipo del que vamos a hablar, contra un Yeclano, que sí parece que le está costando más el carburar, entrar en competición y mostrar un mejor juego y tener resultados positivos. Parece que no se termina de adaptar, como se suele decir, ¿no? Que no se termina de adaptar a la nueva categoría. Sí, yo creo que además de lo que dices, al final Adrián Hernández es un entrenador que es más que un entrenador, es una persona que influye en todos los aspectos de un club, porque tanto por su forma de ser, su forma de trabajar, lo implicado que está, eso tiene su parte positiva, que es todo lo bueno que le ha ocurrido al Yeclano. Hay que recordar que cogió al equipo en tercera federación, consigue un ascenso primero a segunda federación y luego a primera federación, pero claro, cuando ya no está, el vacío que deja también es muy importante, ya no solo en la parte deportiva, yo creo que sino también institucional. Entonces, yo creo que está el club como asentándose, han buscado un entrenador que conoce la categoría, el mismo entrenador ha querido tener como su guardia pretoriana, ha traído muchos jugadores que él conoce, pero mi sensación es que necesita tiempo. Este grupo es tan complicado, esta segunda federación, que ahora hablaremos de Lucán, y estoy de acuerdo con la introducción que has hecho, de que también, entre comillas, se la juega ya en esta segunda jornada, porque si empiezan mal, a lo mejor se te van los equipos, y en esta categoría es tan difícil ganar que tanto para Yeclano, que estamos ahora, como para después el Lucán, al jugar en casa, tengo esa sensación de que necesitan esa victoria para por lo menos ganar confianza. Sí, además, y ya seguimos con el partido de Lucán, antes de meternos en el Águilas. Un partido en el que juegas en casa, un equipo en el que tú eres favorito
porque a Lucan se le sitúa como favorito no para playoffs, se le sitúa favorito como primer puesto desde el principio. Encima es contra un recién ascendido, no sé, ya enseguida también sabemos que aquí en Lucan cuando haces 3 semanas, 4 semanas seguidas con resultados negativos aparecen los nervios, la apuesta es muy fuerte para volver a Primera Federación, de ahí que yo dijese el tema de la urgencia, ¿no? Y el Lorca Deportiva, por supuesto, es un partido en el que no tiene absolutamente nada que perder. Sí, es lo que dices, en ese aspecto el Lorca Deportiva intentará ser inteligente y el paso de los minutos le podría beneficiar. Yo antes de empezar, cuando me han preguntado lo típico que nos preguntan antes de que comience la competición, que hagamos la porra, que es lo mejor para equivocarse y que luego te lo echen en cara, es la mejor, es el mejor, el programa es más divertido. Yo a Lucan lo ponía con el Recreativo de Huelva, entre comillas, jugando otra liga, y luego ya metía al resto. A mí me ha gustado mucho el verano que ha hecho el Lucan, me ha gustado las renovaciones que han hecho. Entiendo que le ha faltado poder mantener a Rubén del Campo, al delantero, que era como la piedra angular en la segunda vuelta de la temporada pasada. Al final le pagaron la cláusula y el jugador se marchó, pero también han sabido reforzarse bien. Entonces, a mí me gusta mucho la plantilla que ha dejado el Lucan, me gusta la idea futbolística de Germán Crespo. Al final, como bien dices, cuando un proyecto es tan importante, le puede pasar al Recreativo, le puede pasar al Jerez, que también ha empezado mal, ha perdido en Liga y ha perdido con el Molinense en Copa Federación. Sí. Seguramente a lo mejor en Chapín ya se están poniendo nerviosos. Y a Lucan hay que exigirle por lo menos que pelee el primer puesto. Al final, el fútbol, pues si queda campeón el Recreativo de Huelva, no se le puede sacar al resto que ha quedado campeón el Recre, pero Lucan sí tiene que estar arriba. Y lógicamente 2 partidos, sobre todo por lo mal que estuvieron en Melilla, no solo el error nada más comenzar el partido, sino el partido en general, que no estuvieron bien. Eso ya lógicamente hace que este partido es necesaria la victoria. Y nos falta hablar del equipo de quien antes hablabas, ¿no? de Adrián, que desde luego ha sido llegar y sentar su sello, presentar su sello allí y caer de momento bastante bien en el banquillo del Águilas. Sí, un partido especial para él, lógicamente, al jugar contra el Yeclano. Y yo le tengo mucha confianza a Adrián, yo creo que todos se la tenemos porque se la ha ganado. Viene del descenso con el Yeclano, pero es, como por decirlo así, su única temporada donde no ha cumplido su objetivo. Al final es un entrenador... Y lo tenía cumplido hasta el minuto 70 y mucho. Sí, y por decirlo así, se le cae el proyecto a los dos últimos 3 meses, porque es cierto que el Yeclano hace una muy buena primera vuelta, sí, con un equipo débil para la categoría, por decirlo así, y aquí en Águila el proyecto es fuerte. Entonces yo le tengo mucha confianza al Águila, lo pondría en ese segundo escalón con la Minera, confío mucho en ellos y confío lógicamente en Adrián. Han empezado ganando y eso ya, quiera que no, da confianza, a ver cómo se van desarrollando estas semanas, pero lógicamente me apetece ver el trabajo que hace Adrián con el paso de las semanas, que seguramente lo podremos comentar dentro de unas semanas. Iremos siguiendo la evolución de esa segunda federación. Nos vamos a la tercera federación, categoría que también conocen muy bien. Damos primero a los oyentes los horarios de la jornada para que lo sepan. El Santa Cruz Balazul mañana a las 6, el Palmar Real Murcia Imperial también a las 6, a las 6:30 Santomera Cieza, a las 7 el Águilas B Pulpileño, 7:30 Caravaca Muleño, ya el domingo a las 10 de la mañana UCAM B Minerva, a las 11:30 Molinense Olímpico de Totana, a las 6 el Mazarrón Yeclano B y a las 6:30 el Marítimo Cartagena B. Antes de entrar en profundidad te habrás dado cuenta que no hemos hablado de la Unión, el Malacitano. No sabemos dónde situar al equipo, no sabemos si es andaluz, si es murciano. Es un problema para nosotros. la Unión Malacitana, que juegan en Totana. Claro, es un equipo de la región de Murcia que ellos dicen que no lo son, claro, pero sí lo son. Es decir, yo no soy de la región de Murcia, pues sí lo eres. Es como si alguien dice, yo soy alto, rubio y guapo, pues bueno, pues no sabemos si lo eres o no, pero ellos dicen que son malagueños. Ahora mismo, ellos, la semana pasada hubo un problema antes de comenzar el partido en contra del Antoniano, querían jugar con su escudo que ellos entienden que es el oficial, pero la federación no se lo acepta. Es una situación surrealista, desde luego.
pero por donde la mires, En cuanto a esta tercera federación, ¿qué resultado es el que más te pudo sorprender o más te ha sorprendido de la primera jornada? Me sorprendió el Bala Azul 3 Santomera 0, no por el Bala Azul, porque es un proyecto que la verdad me apetece mucho, me ha gustado mucho cómo ha trabajado, creo que van a estar más cerca de los primeros que de los últimos, pero claro, era contra el Santomera, que era un equipo que había jugado el playoff, que fue la gran revelación esta temporada, y por lo tanto no voy a poder verlo mañana, no estaré en el Limonar, pero ese Santomera Cieza me apetece mucho, porque el Cieza se ha ganado por derecho, por el trabajo que han hecho en el verano, firmando y demás, son los grandes favoritos, el rival a batir, y seguro que el Santomera querrá resarcirse. ¿Qué equipos, aquí como en la segunda federación decimos como UCAN aparte, casi, quitando Cieza, porque está claro que tiene que estar, bueno, en los playoffs tiene que estar sí o sí. Yo creo que en la Arboleja, si le pones un papel y te firma y te pones el segundo puesto, no te lo firma. Ellos no quieren el segundo puesto. Cuéntame, ¿qué equipos ves para estar en la parte alta? ¿Qué equipos crees que van a sufrir? Pues el Molinense me gusta mucho, ha sido como mi apuesta para quedar segundo, de momento me están dando la razón. Pude verlo la semana pasada, el sábado, en Ciudad Jardín ante el Cartagena B, un proyecto que la verdad me parece muy interesante también. Jugaron un gran partido, sobre todo en la primera parte, se pusieron 0-2, pero el partido era para 0-4, ya en la segunda parte cambia, y han eliminado al Jerez de segunda federación en la Copa Federación. Entonces el proyecto de Juan Vicente López me apetece mucho. Creo que no solo el entrenador ha estado involucrado en la confección de la plantilla y eso se nota con jugadores muy de su estilo, y creo que en Molina de Segura también cuentan con que tienen que estar por lo menos en el playoff. El Real Murcia Imperial, tengo mucha curiosidad por saber cómo evoluciona el pensamiento de Joseba Echeverría, por decirlo así, porque si los Aitor Sarabia, Seirán, Héctor, Alonso Yoldi están en dinámica de primer equipo o juegan con el filial, creo que todos esos futbolistas en tercera federación, viendo lo que han ido mostrando con el primer equipo en verano, creo que el Real Murcia Imperial, con el paso de las semanas, pude verlo el domingo ante el Marítimo. Luisinho fue un espectáculo, que es otro de los futbolistas que en el murcianismo tienen mucha esperanza, y con razón. Por lo tanto, confío mucho en el Real Murcia Imperial con el paso de las semanas. Sí, yo creo que el único jugador que va a estar, digamos, fijo en dinámica primer equipo y que yo creo que va a tocar muy poco el Imperial es Sarabia. Sí, yo también lo creo, porque además juega en una posición en la que solo está, claro, Álvaro Busto, entonces eso también le puede beneficiar. El chico ha tirado la puerta abajo nada más llegar. Pero es cierto que, viendo lo que se intuye de Seirán, puede ser que en tercera federación sea un jugador muy determinante. Sí, Seirán, el rendimiento del Seirán de pretemporada, incluso de estos dos primeros partidos de Real Murcia, en tercera federación sería un jugador muy, muy, muy importante. A mí, uno de los jugadores que más me gusta de este Imperial, de lo que he podido ver, tengo una pequeña debilidad por Yoldi. Sí, compartimos gusto. Un mediocentro que ya me gustaba mucho el año pasado. Yo tenía claro que por lo menos iba a estar en pretemporada entrando con el primer equipo, porque entiende muy bien el fútbol, tiene un buen golpeo de balón. Lógicamente el Real Murcia son palabras mayores, hay jugadores como Mollita que han firmado este verano, entonces es complicado, pero es un gran futbolista y con el paso de los años yo creo que va a ser uno de los mínimos habituales de segunda federación. ¿Piensas que el Águila B podrá repetir la temporada pasada que terminó en la parte alta después del comienzo que tuvo en Mula? Tengo dudas, porque ya el listón está muy alto, es decir, han cambiado bastante la plantilla. El Águila B es uno de ese grupo de 5 o 6 equipos que me cuesta situarlo, si van a estar más arriba o más abajo. El año pasado entiendo que la apuesta era como más segura, había jugadores de más edad. Este año han hecho un mix, hay algunos sí, pero también tienen jugadores más jóvenes. No sería, lógicamente no los veo sufriendo para salvarse, que eso ya es un avance, porque seguro que van a haber varios equipos que estén sufriendo.
pero es que es verdad que el año pasado acabaron cuartos, es decir, el listón está muy alto. El año pasado recordemos que no jugaban playoff porque el primer equipo del Águila no se clasifica para el playoff. Totalmente, pero lo hubieran conseguido, creo que son 2 jornadas antes o 3 jornadas antes, Sí. Una locura. Me sorprendió a mí la derrota del Palmar en Yecla. A mí también, porque es cierto que con el paso, sobre todo en el mes de agosto, el Palmar ha firmado a varios jugadores muy interesantes. El Yeclano B es un proyecto que a mí me gusta mucho, y precisamente justo por ser un proyecto modesto. Sí. Es decir, en Yecla se han tomado un filial como lo que tiene que ser, un equipo de gente de la zona, de la casa, que vienen de las categorías inferiores, y tirar de ahí sin querer reforzarse y gastar mucho dinero en el filial. Y por lo tanto, yo al Yeclano B creo que este año puede sufrir precisamente por eso, porque creo que fuera de casa le puede costar. Es una plantilla muy joven y, entre comillas, me ha dejado mal porque en el primer partido ante un Palmar, por lo que leía, no solo la victoria, sino que hicieron un partido muy completo. ¿Sí? Entonces comparto tu visión de sorpresa. En cuanto al resto, pues bueno, veremos también los recién ascendidos, cómo responden, veremos si los equipos que sufrieron hasta el final el año pasado van a volver a sufrir este año, ¿no? Como el Muleño, como la Minerva. Veremos el Caravaca, que es como... La temporada pasada fue como una montaña rusa, ¿no? Lo veías que iba hacia arriba, luego se venía abajo, luego le ganaba a los de arriba, luego no sabías bien dónde situarlo, estilo parecido al Imperial, ¿no? Que también tiene resultados sorprendentes. Y bueno, veremos cómo va el resto. ¿Qué equipo piensas tú que puede ser la revelación de la jornada, de la temporada? Mi pedrada es el Santa Cruz. Me gusta mucho lo que han hecho este verano. Vienen de preferencia autonómica, pero el proyecto se nota que es un club que tiene un sustento económico fuerte. Han tenido la malísima suerte de que su gran fichaje, Andrés Silvente, se ha lesionado para prácticamente toda la temporada. Si no recuerdo mal, creo que se ha roto el peroné, por lo tanto, yo creo que lo mínimo los 6 meses no te lo quita nadie. Se lesionó en agosto. Entonces ya te va prácticamente a lo mejor a marzo o abril. Y entiendo que muchas esperanzas del club estaban en Silvente, porque incluso tuve la oportunidad de hablar con él, de entrevistarlo, y él hablaba antes de la lesión de que no querían decir que el objetivo era el ascenso, pero decían como que había mucha ilusión en el club y que ellos querían intentar pasárselo bien, soñar. Uh-huh. Creo que aún así, aunque está lesionado Silvente, el equipo tiene mucha calidad y creo que lo va a hacer bien. Y han nombrado al Caravaca. La verdad que si acabara en playoff el Caravaca, no sé si se podría considerar sorpresa o no, pero es cierto que han llegado como a un acuerdo con el Lorca Deportiva y han firmado varios jugadores que han hecho ese trasvase desde Lorca a Caravaca, cedidos y demás, y creo que han hecho un proyecto interesante. No sé si da para tan arriba, pero por lo menos me apetece mucho ver al Caravaca. Hemos hablado de la revelación. ¿Qué equipo crees que será la decepción en cuanto a lo que se pueda esperar de ellos? Pues al final supongo que dependerán, es algo como muy personal. Yo al que veo que lo hizo muy bien el año pasado, y no es por la derrota de la semana pasada ante el Bala Azul, porque también puede ser anecdótico, creo que es muy complicado que el Santomera repita lo que hizo el curso pasado. Entonces entiendo que ya le hemos puesto un listón alto al Santomera. Uh-huh. Y creo que es muy complicado que se acerque. Yo creo, no lo veo ni acercándose al playoff. Entonces, ahora ya es la duda si vamos a jugar a inventarnos el final. Si acaba en el puesto 12 el Santomera, ¿sería una decepción? Pues yo creo que ya depende de cada uno cómo lo vea. Pero yo que es verdad Exacto. que de cómo lo hizo el año pasado a cómo ha estado, a cómo lo hará este año, creo que el Santomera sería mi apuesta. Sí, porque como bien dices, no sería un fracaso que acabase en 12ª posición, no sería una mala temporada, quizá sería la temporada de un Santomera normal, exacto. Digamos, ¿no? Exacto, por eso digo que de los grandes, la verdad que espero mucho del Cartagena B, espero mucho del Real Murcia Imperial, creo que Lucan B también ha hecho buen equipo, entonces es que los veo todos ellos por encima. La verdad que si el Cartagena B acabara en mitad de la tabla sería una decepción para ellos, porque aunque nos vienen de hacerlo mal, hay mucha ilusión en el club albinegro con el filial.
Bueno, Paco, pues iremos viendo cómo marcha. Si te parece bien, iremos hablando sobre mes y medio para ir viendo cómo van esas rachas, cómo nos van a dejar porque no tenemos ni idea de fútbol, porque siempre pasa. Totalmente. Cuando hablas una es maravilloso. Yo además me gusta equivocarme. Cuando pase eso, iremos hablando durante la temporada para ir analizando esta tercera federación, que es una categoría muy muy bonita y la verdad es que la gente debe disfrutarla, debe disfrutar también el equipo de su pueblo. Es la más cercana, es verdad, es la que sí. todos tenemos más cerca. Y no hay un nivel bajo, precisamente, en la tercera murciana. Sí, no tenemos, es verdad, ya para terminar ya el repaso, podemos decir eso, que el año pasado el Plus Ultra le costó y no consiguió ser competitivo. Yo creo que este año no vamos a tener ningún caso así. Yo creo que vamos a tener los 18 equipos en dinámica de competición y va a ser muy divertido. A ver lo que nos depara esta temporada en la tercera federación. Paco, como te digo, te llamaremos más adelante para seguir viendo cómo evoluciona todo. Muchísimas gracias por este ratito y un abrazo enorme. Cuando queráis, aquí estoy. Un abrazo enorme. Un abrazo, Paco. Las palabras de Paco Sarabia analizando la segunda y la tercera federación de las categorías de las que es muy buen conocedor. Vamos a continuar nosotros, vamos a volver a llamar a Diego Bastida, que dijimos que le volveríamos a llamar. Nos tiene que estar esperando. Y continuamos para hablar de fútbol sala. Vamos a hablar de fútbol sala porque hemos tenido jornada entre semana de la primera división masculina. El Pozo, por ejemplo, partido que jugaba martes, se tuvo que aplazar por el tema de las lluvias y las tormentas a miércoles, o jugaba miércoles a jueves. La verdad es que las cabezas se van. Los resultados de esa segunda jornada, Jimby Cartagena pasó por encima de Rivera Navarra, un Rivera Navarra que empieza a tener mala pinta, eso que solo es la jornada 2. El Pozo, que jugó en Alcira, como digo, después de que se aplazase el partido por la alerta naranja que había en la Comunidad Valenciana, bueno, y también parte de Murcia, terminó ganando en Alcira 1-3. Aleja fantasmas, aleja nervios, preocupaciones, pero es que ya tenemos aquí la siguiente jornada. En la siguiente jornada, el Pozo, que está ya en juego contra Noya. Tenemos también Jimby, que juega mañana a 6:15 contra Peñíscola. Diego, parece que el Pozo te escuchó. Buenas tardes de nuevo, por cierto. Parece que te escuchó de cuando decías si los fantasmas, este partido en Alcira, a nuestro colaborador Antonio, parece que se quiere resurgir, quiere volver, consiguió una victoria importante y ahora pues jugándose 3 puntos muy importantes en el Palacio contra Noya. Sí, lo que comentaba Antonio, pero es verdad que hay que salvar la semana esta de 3 partidos con un buen resultado hoy, porque si no los fantasmas vuelven y más grandes. Sí, desde luego, esos crecen, que se vayan es complicado, pero crecen en un momento. En primera división femenina, que tenemos también partidos donde tenemos Alcantarilla, que visita Castro, fútbol sala femenino o Castro, Castro que se ha reforzado muy bien, al igual que el equipo alcantarillero. Va a ser un partido importante y bonito de ver, que se va a jugar mañana a las 7:30 de la tarde. Y Roldán a las 6 de la tarde recibe en su casa a Móstoles, un Móstoles que viene de hacer una mala temporada la temporada pasada, pero que esta temporada también ha empezado ganando. Así que bueno, a ver cómo se presenta todo en esta competición que acaba de empezar. Lleva solo una jornada y habrá que ver la evolución. Diego, te quería preguntar sobre tenis, sobre Carlos Alcaraz. Cuéntame, ¿ahora qué? Bueno, pues previsiblemente tenía esta semana la Davis, pero lógicamente se bajó. Yo pensaba que se bajaba porque se iba a quedar en América, pero no, por lo visto ha vuelto a Murcia esta semana y no sé si el mismo lunes vuelve a Estados Unidos, porque en principio la Laver Cup, la competición está de Roger Federer, sí, tipo la Ryder de golf, que no es oficial o no da puntos, pero tampoco llega a ser una exhibición, es así una cosa un poco intermedia, a ver si se asienta
como competición en vez de por naciones, por continentes. Y como digo, pues esa es la siguiente parada. Esa competición, no sé si es, creo que es viernes, que empieza el viernes en 7 días. No sé, comentaba en la entrada, en la introducción, si has visto el vídeo que se hizo viral de los dos ganadores del US Open, la ganadora y el ganador, allí en Estados Unidos, en una entrevista que le preguntan a la ganadora, y no recordará el nombre de la tenista, Sabalenka, le pregunta y contesta rápidamente sí, Jannik, confundiendo no a Alcaraz con Jannik, porque se conocen perfectamente, pero nombrando a Jannik cuando quería hablar de Carlos, y hay una risa que dice Carlos, menos mal que son las 9 de la mañana allí, no se va a enterar nadie. No sé si ha llegado a ver ese vídeo. Vi algo, pero no lo llegué a ver o a escuchar. Creo que vi algún pequeño de estos vídeos que te salen en redes sociales, sí. Y que lo mismo no lo escuché, vi solo el tipo un GIF y yo pensaba que estaban ahí con el premio y tal, y claro, no sabía esas risas a qué se debían. Ahora ya me acabo de enterar. Sí, porque le preguntan a Sabalenka algo, no llego a ver el qué, y empieza la contestación diciendo que sí, que bueno, que para ella es un honor estar allí con Jannik. Y claro, los presentadores empiezan a reírse, Carlos empieza a reírse, Carlos le dice, bueno, porque ella empieza a decir la mayor cagada de mi vida. Carlos empieza a decir, no te preocupes, son las 9 de la mañana, en España no te ven, allí no te ven. O sea, que se arma ahí un poquito, y luego ya, siguiendo con la coña, volvió a llamarle Jannik, y bueno, en fin, es guay, un momento divertido. Analizado todo lo que tenemos motor, volvemos a tener MotoGP este fin de semana en Misano, donde tenemos 2 murcianos en Moto3, tenemos 2 murcianos en MotoGP. Lo que sí que tenemos, Diego, además con muchísimo movimiento, es la porra que empieza esta semana. Sí, ya había ganas, y que ya lo dijiste el otro día, que la gente preguntaba, así que aquí está. Ahora pues constancia que si fallas alguna semana ya es más difícil ganar. Sí, ya se está poniendo la cosa que hay que ser modo profesional. Modo profesional. Cuéntame, ¿tú has hecho tu porra ya? No la he visto. No la he visto, pero ahora la publicaré, te la digo, y ya esta noche la publico. Pues vamos a pasar a ello. Si le viene bien a Alejandro, que lo tenemos allí, vamos a pasar a ello. ¿Tienes para apuntarte lo que vas a poner? Sí, eso sí. Alejandro, tú también lo tienes, ¿no? ¿Estás preparado para ello? Sí. Bueno, pues vamos a ello. Yo tengo aquí la de Roberto. No encuentro la de Antonio, la verdad. La de Roberto sí la tengo aquí. La busco yo. Mira, a ver, porque yo sé que él también la ha hecho, pero no la encuentro. Vamos a ver. No la veo. Vale, ya la tengo. Bueno, vamos a empezar. Primer partido de la porra, temporada 25-26. Fútbol, Primera Federación, Sabadell, Cartagena. Roberto ha puesto 1-1 y Antonio ha puesto 0-2. Diego. Yo, por no repetir, 2-1. 2-1. Alejandro. Yo iba a poner 0-0, pero como he oído así antes en un momentico que lleva varios empates, ¿no? Sí, lleva 2 jornadas, 2 empates. 2 jornadas, 2 empates. Y a goles siempre. 0-1. Pues mira, yo voy a poner ese 0-1 también. Es verdad que es el partido de mediodía tonto que me pide el cuerpo poner un 0-0, pero es verdad que otro empate más parece raro. Sí, cuesta poner un empate por eso, porque no sería ninguna locura, desde luego, que fuese un empate. Vamos al segundo partido. Seguimos Primera Federación. Atlético de Madrid B, Real Murcia. Roberto ha puesto 1-2. Antonio 1-1. Diego 1-3. 1-3. Alejandro 2-1. 2-1. Y yo voy a poner 1-1. Bueno, tampoco estaría mal. Yo es que voy a por la porra este año, o sea, voy muy en serio. Tercer partido, nos vamos al derbi de Segunda Federación,
UCAM Murcia, Lorca Deportiva. Tenemos Roberto que ha puesto 2-0, Antonio ha puesto 1-1. Aquí voy a decirlo yo primero, para que veáis que también digo primero. Yo voy a decir 3-1 a favor de UCAM. Alejandro. 1-1. 1-1. Diego. 2-0. 2-0. Seguimos, siguiente partido. Nos vamos a Fútbol Sala. Jimby Cartagena, Peñíscola. Roberto ha puesto 4-1 para Cartagena. Antonio ha puesto 5-1 para Cartagena. Como es Fútbol Sala, os lo voy a decir yo primero. Voy a poner un 4-2 para Cartagena. Yo te pongo un 6-3. 6-3 para Cartagena. 4-4. Sí. Y Alejandro 4-4. Y nos vamos al último partido de la porra. Nos vamos a Fútbol Sala Femenino, también Primera División. Ocastro, La Bocatería, Alcantarilla. Roberto ha puesto 2-3. Antonio ha puesto 1-3. Yo voy a poner. Este partido es complicado. Yo voy a poner 2-4. Yo al revés. Fíjate si lo veo complicado, que 4-2. ¿Y Alejandro? 1-4. 1-4. Pues ahí queda nuestra primera porra de esta temporada. Hablaremos a final de mes para ver los premios. Tenemos a alguien trabajando en ello. Bueno, tenemos a alguien en ello. Lo de trabajando vamos a tacharlo. A ver qué tal se nos da a todos. Diego, el domingo te espero. Sí, por la mañana, ¿no? Después de tanto jaleo de horario. Yo ya no sé a qué hora juegan. Después de tanto cambio horario, fíjate que le han quitado las ganas a Alejandro de hacer lo que quería hacer y tal, porque, claro, aunque ya parece que están siendo unos horarios ya más definitivos, digamos, ¿no? Que parece que están repitiendo, pero es verdad que te vuelven un poquito loco. En principio, si no cambia nada en estos 2 días, nos vemos el domingo a las 12. Sí, no, los horarios tiene pinta que se han estabilizado así por lo que hablábamos, que no pueden poner partidos muy de seguido por si se retrasa un rato, y ya vimos que se va a retrasar con este VAR. Entonces, pues como el domingo entiendo que quieren terminar un poquito antes, el domingo no ponen a mediodía, pero ponen a las 12, y el sábado, pues para no poner a las 12, pues lo ponen a las 2. Antiguamente el domingo a las 12 se jugaba el mejor partido de la jornada de Segunda División. Pues ahora el mejor partido... Que lo televisaba Canal Plus. Que recuerdo el año del ascenso del Real Murcia de David Vidal, que ponían jornadas y jornadas también ponían al Real Murcia. Yo no sé la de partidos que lo televisaron el domingo a las 12. Sí, bueno, de momento los está dando todos el Plus, pero claro, da la mitad. Y creo que hayan recuperado la mítica sintonía. No sé si la están manteniendo, pero en la primera jornada la gente lo estuvo celebrando. Pues es un detalle y es que es la sintonía del fútbol, no es la sintonía de la banda sonora de Conan, es la sintonía del fútbol. Pero creo que no es de Conan, ¿no? Creo que sí, que es de la película de Conan. Desafío Total o algo así. Yo es que no la he visto. Ya me has hecho dudar. Yo creo que era... Bueno, no lo sé, ya lo buscaré. Ya lo buscamos y que la pinche un día a Alejandro. Sí, está por la voz. Ahora mismo está muy ocupado. Está con bueno, por seguir dándole palos, con es que también... que es que, por ejemplo, hay un derbi, creo que es extremeño, y también lo han puesto en el peor horario posible. También bueno, a mediodía no porque es el Cartagena, pero parecido. O bueno, sí, porque será en la jornada 4. Y lo han puesto creo que a mediodía. Sí, yo creo que esto de criticar los horarios es mejor que dejemos de hacerlo, porque yo creo que todas las jornadas van a haber horarios que no deberían, sinceramente. Sí, bueno, al final siempre le toca a alguien, pero es que hay ya tantas horas malas. El viernes a las 7 o a las 9 a la gente luego el invierno tampoco le va a gustar. A mediodía, los lunes menos mal que los han quitado. Sí, desde luego. Diego, ¿no has hablado del Murcia? ¿Tú qué esperas para el partido del domingo? Bueno, ya te he dicho. Aunque hablaremos en la previa, pero espera muchos cambios en el 11, solo los justos y obligados por las lesiones. Si es que cambios, a ver, si es que no hay mucho más equipo.
y al final, después de una victoria y sensaciones mejores que el marcador, espero bastante continuidad. Lo veremos el domingo a las 12 de la mañana aquí en la prórroga en Metropolitan Radio en directo. Estaremos desde las 11:30 de la mañana, porque cuando es fuera de casa tenemos más controlado el tema de las conexiones. Es todo más tranquilo y más fluido. Sí, pero no lo digas muy alto que es domingo y a ver, todavía sí, no tenemos... Todavía pasa algo. Bueno, Diego, como te he dicho antes, te vuelvo a decir ahora, muchísimas gracias por estar aquí hoy, muchísimas gracias por estar todos los días como estás y por tu trabajo, que no se ve de redes sociales junto a Roberto. El domingo nos vemos, analizamos y a ver si se consigue esa victoria de Real Murcia. Analizaremos también ya lo que ha pasado en la jornada, porque fíjate, domingo a las 12, pero la jornada acaba el domingo a las 2. Sí, tendremos incluso las borras, salvo supongo que el Lucan. Sí, el Lucan es el único que juega domingo por la tarde. Si no recuerdo mal, sí. Fútbol Sala son sábados, el fútbol Cartagena es sábado, sí. Quitando el Lucan, todo lo demás estará ya terminado. Bueno, Diego, un placer tenerte como siempre. Un abrazo enorme. El domingo nos vemos aquí. Muy bien, un placer. Hasta el domingo. Y a vosotros que estáis al otro lado, muchísimas gracias por estar ahí. Esto sin vosotros no tendría sentido. Os espero el domingo a partir de las 11:30 en Twitch, en YouTube, en FM, en web. Creo que no me he dejado nada. En Instagram creo que también. Lo dicho, sin vosotros esto no valdría para nada. Muchas gracias por estar al otro lado. Hasta luego.